cualquier momento, cualquier cacatúa, soñaba con la pinta de Carlos Gardel. En aquel instante, en aquellos meses, septiembre, agosto del 2009, todos pensaban que se podía ser presidente. Y yo también creía que cualquiera podía ser presidente de la Argentina y no había continuidad para este gobierno. Uno imaginaba que habría una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta cualquiera podía derrotar al gobierno. Ya vamos a hacer un recorrido al respecto. Creemos que la ley de medios ha sido absolutamente decisiva para que finalmente tengamos ese resultado del domingo, porque fue lo que instaló en el país la discusión de la que no se hacen cargo los medios de comunicación. La ley de medios vino a plantear qué tipo de periodismo se tenía. Los intereses en juego determinaron que ese periodismo se comportara de una manera muy desdorosa para lo que llamamos la ética periodística. Y por fin el país supo quién es Mañeto, cuáles eran los intereses de Clarín, de Nación y de algunos otros medios de comunicación, cuáles eran las relaciones con Expoagro, con la posibilidad de quedarse con telecomunicaciones. En todo metían la mano y eso no se sabía. La ley de medios permitió sincerar el país y establecer una discusión como la que nunca hubo, cayéndose todas nuestras caretas, la de los periodistas y también la de los políticos que seguían detrás, algunos de ellos alineados con los medios de comunicación. De esa discusión extraordinaria es que surgieron estos 2 años tan cambiantes. Septiembre del 2009, el gobierno tenía el 20% de adhesión de la gente. El 10 de octubre del 2009 se vota la ley de medios y fíjense ustedes los cambios que se fueron produciendo. Esta noche vamos a presentarles una película que se llama La Cocina, de David Blaustein, un cineasta que admiro, que hizo, por ejemplo, Botín de Guerra, que es esa película que tenía que ver con los nietos recuperados, la primera gran película que se hizo al respecto. Y ha preparado una película que se va a estrenar en 3 o 4 semanas, en cines, en televisión, que se llama La Cocina, y que es la historia de la ley de medios, una historia que tiene muchísimo que ver con lo que ocurrió el domingo pasado en la Argentina. La libertad de expresión, del modo en que la interpreta el gobierno, es realmente contradictorio. Contradictorio desde el discurso, porque vemos que desde la asunción de la señora presidenta no se ha hecho más que intentar transmitir la idea de que los periodistas, los medios de comunicación y distintos comunicadores de la sociedad argentina son golpistas, son mafiosos o quizás hasta pudieran incurrir en fusilamientos mediáticos. Yo me tomé el trabajo de ver qué decían los diarios al otro día del 15 de septiembre de 1980. Diario La Nación. Sanciónase la ley de radiodifusión. En el otro rincón, para demostrar que ese era el diario La Nación, decía, memórase la gesta de 1955. El diario es del 16 de septiembre de 1980. Clarín decía, privatizarán 66 medios de radio y TV. Si uno analiza los 2 principales diarios, tienen títulos bastante asépticos, por decirlo de alguna manera. Ni a favor ni en contra. ¿Será así mañana? ¿Será así mañana? Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones, Informática y otras, recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina, orden del día 2005, tiempo. Por favor, la barra con las banderas, estamos sesionando, por favor. Un poquito más, por favor.
146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta afirmativa. David Blaustein, bienvenido. Gracias, Víctor Hugo. ¿Por qué la película se llama La Cocina? Porque empezó como un título provisorio y nunca le encontramos otro mejor, y porque la película de alguna manera es la cocina de los medios, es la cocina de la ley. Yo creo que es un gran momento de la democracia argentina, creo que es uno de los mejores momentos que hemos vivido desde el 84 hasta acá, y porque de alguna manera la película que hicimos con Deisich explica la cocina de la ley y las cocinas frustradas de los otros proyectos de ley que no salieron. Entonces, bueno, por eso La Cocina, y hay un paréntesis que explica el título que dice en el medio hay una ley, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la sensación de que produjo un cambio y una discusión en el país que generó vientos muy positivos hasta para el propio gobierno en el cambio de actitud del electorado? Sí, lo enmarcamos. Si uno piensa que el gobierno venía de la derrota del 2008 contra el mundo agromediático, y mucho más si lo pensamos en el marco de lo que pasó en el 2009 con la derrota electoral, y muchísimo más si uno piensa que a partir de eso se decide salir de una manera muy poco tradicional. No se sale con el ajuste, no se sale juntando a los grupos empresarios más concentrados, ni con reuniones en la Embajada Americana. Se sale viendo qué es lo que había pasado. Creo que hay un trípode que incluye la ley de medios, donde está la asignación universal y donde está la restatización de las FJP. Creo que ahí hay un triángulo virtuoso muy fuerte, donde creo que la restatización democratiza el dinero, la asignación universal democratiza la asignación de ese dinero, y la ley democratiza los medios, ¿no? Y eso cambió la democracia estos años. Vamos a conversar con David Blaustein de su película, pero también de lo que ocurría en aquel tiempo, cuando empezaban a producirse esos cambios. Antes quiero darme el gusto de saludar a Julieta Camaño, mi compañera de todos los domingos, para ver a quiénes tenemos en el Twitter. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Y ya saben, tenemos 3 invitados en el Twitter, en @BDL Víctor Hugo. Vamos a empezar por el señor Enrique Martínez, es el presidente del INTI, y él dice: gracias por invitarme, solo por respeto a Víctor Hugo, estoy en condiciones de suspender un partido de Racing. Así que valoramos, por supuesto, muchísimo. También estará tuiteando con nosotros Gerardo Milman, diputado nacional del GEN, Frente Progresista, que fue escueto en su saludo, dice: buen programa, Víctor Hugo. Y Laura Alonso, ella es diputada del PRO, dice: buenas noches, Víctor Hugo, feliz día para los niños, niñas y adolescentes, que sus sueños y derechos se cumplan siempre. Es, por supuesto, también nuestro deseo. Y ya agrega con respecto al tema que estás tratando, Víctor Hugo, dice: los medios tienen líneas editoriales diversas, influyen en el debate público, pero a la hora de votar deciden los ciudadanos. Dice Laura Alonso en @BDL Víctor Hugo. Déjame decirte, Víctor Hugo, que por supuesto nosotros también, bajada de línea, nos adherimos a la solicitud que existe hoy en la Argentina para cualquier tipo de información que se pueda dar con respecto a María Cash, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 8 de julio. Ese fue el último día que vieron a María Cash en la provincia de Salta. Queremos solicitarlos a todos a ustedes, cualquier dato que tengan referido a María Cash, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 011 15 3 390 6277 o al 911 o al 101. Por favor, cualquier dato que tengan de María Cash será bienvenido. Vamos a empezar nuestro recorrido por ese pasado tan reciente. Parece mentira, estamos hablando de 10 de octubre de 2009, cuando se vota la ley de medios. No se han cumplido todavía 2 años. ¿Cómo era la foto? ¿Cuál era del país en aquel momento? Vamos a revisar una entrevista que a mí me provoca un poco de gracia verla. Muchos dicen que yo decía lo que decía para favorecer que de cualquier forma
Era una entrevista con Marcelo Longobardi, que me trató muy generosamente en ese reportaje y siempre se lo agradezco porque él pensaba distinto, pero me dejó expresar que yo decía, lo que van a ver ahora, porque era una manera de favorecer que la ley avanzase. No, yo lo decía porque recogía los datos de la realidad con relación a que el gobierno no podía ganarle a nadie en una segunda vuelta. Miren cómo lo decía y otros aspectos que hacen a la discusión de entonces. El que no entiende que la ley es antimonopólica tiene muchas cosas para discutir. El que sabe que la ley es un intento que va por ese lado tiene ya una primera coincidencia muy importante. Yo he sufrido los monopolios, los he detestado, me parece que han hecho un enorme daño, que han conspirado contra la calidad del periodismo que tenemos, contra nuestra libertad de expresión, que han dañado la imagen del periodismo que más o menos nosotros soñamos desde la condición que tenemos ambos, que es estrictamente de periodista, no somos dueños de medios, nada. En consecuencia, la leí con actitud positiva, pero después leyéndola me di cuenta que era una muy buena ley, una ley bien pensada. ¿Por qué? Porque recoge todo lo positivo que tenían otros proyectos. Esta ley no es una ley que cae del cielo hecha en 4 tirones por alguien que se enojó con los grupos hegemónicos del periodismo y dijo, vamos a destruirlo. Se pusieron a trabajar y trabajaron muy bien. Ahora todos los diputados y senadores y la oposición se han convertido en suplicantes mediáticos que están deseosos de ver cuánto espacio le dan ahora y cuánto espacio le darán en el futuro. Y no se dan cuenta, son tan torpes que esta ley no está hecha para este gobierno lo van a cambiar, este gobierno no le puede ganar a nadie, según mi punto de vista. No puede ganar un balotaje ni contra Cobos, que es un fruto del azar, no puede ganar un balotaje contra Reutemann, no puede ganar un balotaje ni contra Duhalde, no lo puede ganar, porque tiene una imagen negativa que hace imposible imaginar que así sea la primera minoría otra vez, que lo puede ser, no tiene como ganarle a cualquier adversario. Entonces este gobierno está haciendo esto para los gobiernos que vienen, y son tan torpes, primero porque están ciegos con el gobierno, y segundo porque son serviles, son suplicantes mediáticos, que no aprovechan la enorme ocasión de tomar una ley que destruye, hace saltar por los aires un monopolio, que a ellos los va a tener como tenaza siempre. Quiero... Sí, pero los datos son muy reales. Yo no sé si la gente se acuerda. Fidanza decía en La Nación este viernes, en un editorial, un triunfo que sigue asombrando, lo que sabemos es que a partir de 2009, y en consecuencia con... No veo bien en el monitor, pero fíjense que dice que llevó la imagen presidencial del 20% en septiembre de 2009, de ese año, al 37% en los días previos a la muerte de Néstor Kirchner. Este es un análisis en el que se habla del voto económico, de la viudez, etcétera, pero no se menciona algo para mí tan importante, David, que es lo que incidió la ley de medios. 20% en septiembre de 2009 era la imagen del gobierno, contrastando totalmente con lo que ocurre en estos momentos. Quiere decir que estos 2 años tiene que haber jugado de una manera muy importante la ley. Sí, yo creo que es un paquete de factores. Digo, no le voy a restar ni remotamente nada, ningún mérito a la ley. Hay algo que digamos que la ley le debe y que se deben mutuamente. A lo largo del debate de la ley de medios, cuando empieza el debate en diputados, las noches de los debates en diputados, pero mucho más la noche del debate en el Senado, aparecen los pibes, todo este mundo kirchnerista que ahora se lo quieren adjudicar tantos, que yo creo que ya había aparecido en el conflicto del campo. Hay un momento a la noche en el Senado donde en la plaza, la noche que se vota en el Senado, hay 20 o 30.000 personas, el 70% de esas personas son pibes. Nosotros éramos minoría en esa plaza. Ahí apareció la juventud, y yo creo que la juventud se enojó con el maltrato mediático, se enojó con el monotema, con la manipulación, con la mentira, y dijeron, esta es la nuestra, esto también es para nosotros. Sí, pero la ley de medios tiene una actividad muy interesante en que los medios se desquician.